3. Sí. Perfecto. Vamos a leer las escrituras. Vamos a empezar a partir del versículo. Vamos a ir al capítulo de Primera de Corintios, capítulo 2, Segunda de Corintios, perdón. Los años no llegan solos, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 11, perdón, versículos 16 al 33. Versículo 11, 16, del 16 al 36. Bien, vamos a leer ¿por qué me ha interesado a mí? O el Señor me ha enlistado las velas por este lado de la enseñanza. Si yo le hablo de los padecimientos de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, de las pruebas de Cristo, estoy más que seguro que no falta alguien que me diga, pero el Señor estaba capacitado para eso. Sí, correcto. Entonces vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11, versículos 16 al 33. Y aquí estamos empezando. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. ¿Sí entendieron lo que el hombre dijo? Nadie me tenga como loco, porque yo también necesito gloriarme un poquito, porque yo soy el que estoy experimentando la gloria de Cristo. Sí, amén. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. O sea, el hombre llegó a tener una comunión tan profunda con el Eterno. Él no dijo, ya no vivo yo, lo dijo, pero él lo hacía para dejar esto escrito para nosotros, hermano. Sí, amén. ¿Sabe quién escribía las cartas a Pablo? No. Ustedes necesitan saber eso. El apóstol Lucas. Lucas, el doctor. Él lo acompañó en sus prisiones. Amén. Amén. Estoy en el versículo 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. 22. Me gustan los cuestionamientos de este hombre. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 vez y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces.
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, aguardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos. Sí, amén. Maravilloso es el Señor. Bien, aquí empezamos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Vamos a ver cómo es. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a empezar por la última parte. Sufrimientos del apóstol Pablo. Aquí empezamos. Permítame un momentico. Aleluya. Bien. Leamos. Voy a ir en 2 Corintios, capítulo 11, del 21 Amén. al 29. Leamos. Amén. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. ¿Por qué? Porque el Señor me ha inspirado a preparar este estudio que es de enorme bendición para nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo del Señor hoy en día, mucha gente lo ha menospreciado. Mucha gente los tiene como de menos, como que somos gente de segunda mano, como que somos gente de segunda clase, por el solo hecho de tener enormes necesidades. La gente lo mira y lo desprecia, y de esa manera escatima los esfuerzos de uno también. Pero me gusta lo que el apóstol Pablo escribe, porque esto me trae oxígeno a mi alma. Esto oxigena de una manera poderosa mi alma. Porque entre más lo desprecien a uno, más cerca del Señor estamos. Sí, amén. Aleluya. Si la causa es Él, nos estamos acercando a Él. Amén. Amén. Bien. Voy a leer esto rápido para pasar a la siguiente página. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. 22. Son hebreos, yo también, ya lo leímos. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio,
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de leones, de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ahora sí. Siga, hermano, en la página 2, por favor. Sí, amén. Esta es la gloria de Pablo. Amén, gloria a Dios. Esta es la gloria de Pablo. Haber sufrido por causa de Cristo en su locura, empieza a refutar las glorias de los falsos apóstoles. Empieza a rechazar, a refutar las glorias de los falsos apóstoles, Sí. bajo los siguientes cuestionamientos. O sea, él no solamente refuta y no solamente dice esto no está bien, sino va a demostrar y a dar los causales de por qué está mal y no está bien. Siga. Dice, a Pablo lo acusaron de no ser un verdadero hebreo. No, permítame. Cuando leímos acá en 2 de Corintios, del versículo 21 al 29, dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Siga, hermano. Sí, amén. Había nacido en Tarso y ellos se sentían 100% hebreos por haber nacido en el territorio israelí. Sin embargo, Pablo era de la tribu de Benjamín. Leamos Filipenses, Filipenses, capítulo 3, versículo 5. versículo 5. Pablo era un hombre que dominaba, hablaba el hebreo, hablaba el arameo, hablaba el griego, dominaba casi 5 lenguas. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ok. Dese cuenta, está diciendo el quién fue. No cualquiera era fariseo. Los fariseos eran maestros de la ley. Circuncidado el 8º día. Todo aquel que es judío, que es hebreo, es circuncidado el 8º día. Siga, hermano. Amén. Su lengua materna era el arameo. Lo hablaba y entendía perfectamente, ya que Jesús se dirigía a él en esa lengua. Hechos, Hechos, capítulo 21, versículo 40, leamos, por favor. Porque tenemos que documentar esto bien, ¿no? sí, amén. Hechos, Capítulo 21, versículo 40. versículo 40. Hechos capítulo 21 versículo 40 y dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Leamos 26, capítulo 26, versículo 14. Hechos, capítulo 26, versículo 14.
Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Amén. Sí, hermano. Amén. Dice, ser hebreos se refiere también a su historia cultural, nación y lengua. Amén. Solo los judíos puros entraban en este grupo. Mateo capítulo 10, versículo 5 y 6. Dice Mateo capítulo 10, Versículos 5 y 6. 6, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de Samaria no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, id a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue, oiga, Pablo fue el apóstol de los gentiles, Sí, el amén. único. Hermano, es un honor, Sí, amén. es un honor grande. Con sumo respeto y con mucha reverencia lo digo, pero el Señor Jesús, el hombre que más usó fue el apóstol Pablo. El más sabio. Tenemos la honra más grande Sí, amén. de ser el que llevó este bendito evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. Ujú. Hermano, qué cosa tan linda. Amén. Adelante. Sin embargo, Pablo toma el término israelita con un enfoque espiritual, pues aunque Cristo es descendiente de Jacob, según la carne, espiritualmente ha hecho un nuevo pacto que incluye a los gentiles. Aleluya, leamos. Romanos capítulo 9, versículo 4. Esto es un poquito de historia Sí, amén. para que ustedes Ujú. no se sientan menos cuando le... ¿Usted es cristiano? Sí. Nosotros somos, aunque usted no lo quiera creer, nosotros también somos judíos. Somos de la tribu del Señor. Sí, Señor, amén. Somos hijos del Rey. Aleluya. Hermanos, Amén. debemos de andar con amor, con misericordia, pero con la cabeza erguida porque el Rey fue a la cruz y se entregó por nosotros, Sí, amén. para liberarnos a nosotros, para levantarnos a nosotros, para darnos una descendencia poderosísima, a prueba de fuego y a costo de la sangre bendita del Eterno. Amén. Siga, hermano. Leamos. Romanos 4. Romanos capítulo 9, ahí lo tienes 9, tú en tu versículo Romanos 4. capítulo 9, versículo 4. Estamos en el 2. Estamos en la página número 2. Sí, Ujú. voy a leer Romanos 9:4. Ujú. Ok, dice, Romanos 9:4 dice, ¿qué son israelitas Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas? oiga, que son israelitas, de los cuales son la promulgación, el pacto y todo lo que sigue mencionando. Hermano, yo también, dice ahí. Sí, amén. Y luego Hermano, Romanos 11, 11. Romanos 11. capítulo 11, versículo 11. Eso es lo que nos motiva a nosotros Sí, amén. a seguir adelante, que vale la pena. Sí, amén. Amén. Vale la pena, no solamente gloria a Dios, amén, aleluya, amén, y no, hay que estudiar, tenemos que conocer nuestras raíces para que la gente tenga un concepto definido que vale la pena ser cristiano y no ser cualquier cristiano, sino un hombre que tenga conocimiento de estas verdades
que han levantado la humanidad Sí, y han amén. levantado hombres y mujeres grandes ministros del Señor. Aleluya. Amén. Romanos 11:11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, ¿en quién? En Jesucristo, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque el Señor estará con él, hermano. Amén, Él no aleluya. permitirá eso. Siga, hermano. Gloria a El Dios. C dice, los descendientes de Abraham eran los hijos de Ismael, Isaac y los hijos de Setura. Pablo era de la tribu de Benjamín. La frase descendiente de Abraham es muy común en los cristianos, en los escritos del apóstol, el cual de una forma sencilla y clara explica cómo los gentiles pasan a ser un Injerto en la dentro descendencia de Abraham. descendencia de Oiga, Abraham. Amén. somos injertados. Gloria a Dios. ¿En dónde? En el olivo real. ¿Y quién es el olivo real? Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos sido injertados en el olivo real. Sí, amén. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Hermano, Dios. vale la pena. Sí, Tenemos que andar verdaderamente como dignos sucesores del Eterno, hermano. Sí, aleluya. Llevando en alto el nombre poderoso de Jesucristo y levantando a todo el mundo por donde pasemos. Dejemos el sabor y la estela a vida eterna, hermano, por Sí, favor. aleluya. Que la gente conozca qué tipo de personas somos nosotros, quién es el que nos ministra, quién nos sostiene y quién es el que dio la vida por nosotros, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Siga. Ver comentario virtual en Romanos capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice Romanos, versículo 4, 16 al 21, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino se fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, hermano. Dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. D. Cambia el sentido de las preguntas al hacer una más concreta. Dice, y personal, ministros de Cristo. La palabra, perdón. Es una pregunta. es una Ministros pregunta, de Cristo. ministro de Cristo. Porque eso lo cuestiona la gente. Sí, amén. Sí, hermano. Sí, somos ministros de Cristo. ¿Y a qué se debe la pregunta? Leamos. Sí. La palabra ministro viene del griego diáconos, que se traduce como servidor. El siervo se ocupa y se preocupa de las cosas de su amo. ¿Sí? El siervo que está por interés busca saciar
su hambre solamente. Cierto. Seguimos. En este punto, el apóstol se gloría a sí mismo de tener un cúmulo. ¿Sabe lo que es un cúmulo? Es una cantidad. Una cantidad, sí. Un cúmulo de experiencia como ningún otro apóstol las ha tenido. Y Enumera y enumera las vicisitudes que ha vivido. vicisitudes que ha vivido, agrupadas en asuntos. Primero, las laceraciones, laceraciones en su cuerpo, trabajo, azotes, cárcel, apedreado, seguido de lugares, naufragios, caminos, ríos. Permítame. Este es un glosario. Ujú. Se está enumerando todos los peligros, las situaciones caóticas, difíciles Sí, amén. que él sobrevino, que le sobrevinieron a él, y él logró Sí, amén. sobrepasar esto e ir adelante cuando llevaba estas cartas tan bonitas y esta palabra tan grande a los pueblos, a las ciudades, a las provincias, Sí, amén. predicando por todas partes esto tan lindo que es la bendita palabra del Señor, Sí. ante la cual nosotros no debemos avergonzarnos, hermano. No, Sígame, para nada. hermano. Continúa con personas, ladrones, judíos y gentiles. Sigue con la faz de la tierra, ciudades, desierto, mar, falsos hermanos, y el quinto grupo formado por su condición física, trabajo, fatiga y muchos desvelos, hambre y sed, muchos ayunos, frío y desnudez. Está diciendo a dónde fue, qué fue lo que hizo, qué fue lo que le pasó a él Sí, amén. durante todo ese tiempo. Es un glosario de circunstancias, de diferentes vicisitudes que él atravesó. Y porque la gente lee la palabra y no sabe qué fue lo que pasó. Sí, Entonces, esto nos está enseñando a nosotros sí. qué fue lo que él vivió, qué fue lo que a él le pasó. Eso es lo que estamos Amén. tratando, porque muchos de ustedes, hermanos, y quizás los que nos sintonizan en este momento, hombres y mujeres que han sufrido en gran manera por llevar una palabra de ánimo en su trabajo, en la familia, en el lugar donde vive, y los ha menospreciado, pero nadie se da cuenta cuál es la pasión de cada uno para llevar un testimonio, para llevar una palabra de ánimo a una persona necesitada. Sigue, hermano. Dice en el primero, en trabajo más abundante, dice, por el libro En de trabajos Hechos, en trabajos más abundantes. Por el libro de Hechos y las cartas paulinas se puede conocer el trabajo de Pablo. Las cartas paulinas. Si alguien quiere verdaderamente imitar a Cristo, puede leer los evangelios, Son las cartas. poderosísimo. Sí, amén. Pero el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, él de una manera tan sencilla, pero tan profunda, empieza en sus cartas a delinear todos sus tristezas, sus dolores, sus circunstancias difíciles, pero dejando con un ímpetu impresionante, con una pasión sin medida, llevando el dulce consejo de la palabra a los necesitados, en naufragios, ya lo vimos, en cárceles, en situaciones calamitosas, en desnudeces, en todo tipo de situaciones anduvo. Sí, amén. Pero él lo dejó
y lo ubica en la escritura y lo deja ver para las postreras generaciones, en este caso Sí, nosotros, para ejemplo, valió la pena. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Sí, amén. Sí, hermano, siga, hermano. Sus viajes misioneros, fundando iglesias donde el Espíritu Santo le enseñaba milagros y maravillas, personas liberadas de los espíritus inmundos, enseñando públicamente y de casa en casa, trabajo físico desde la mañana hasta en la noche, ¿sí? Gloria a Dios. El 2 dice, en azotes sin número. El libro de los Hechos relata 2 ocasiones en las que fue azotado en Filipos, andando con Silas. Hechos, capítulo 16, versículo 23. Aleluya. Hechos capítulo 16, versículo 23. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Leamos Hechos 22, 24. Hechos capítulo 22, versículo 24. Ahí vamos a ver el desenlace. 22. Amén. Dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ok. ¿Qué está pasando acá? Aquí sucedió algo fuera de orden. Resulta que Pablo, por eso es importante leer, Sí. Pablo era ciudadano romano, aparte de ser judío, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, era ciudadano romano. Por eso es lícito encarcelar y maltratar a un ciudadano romano. Ay, no sabíamos. Es como si usted es ciudadano de cualquier parte del mundo y está en un país extraño. Es lícito que maltraten a una persona que no es ciudadano de acá. No sabíamos que usted no era de acá. Hermanos, Sí. Dios siempre testificará de nosotros donde quiera que estemos, hermano. Aleluya. Amén. En cárceles, En cárceles, en Filipos, después de ser azotado, los encarcelaron. En los últimos capítulos de Hechos, narra su estancia en diferentes cárceles antes de apelar al César. ahí fue donde le Hechos, dijo, sí, ahí amén. fue donde le dijo que, oye, pero César, pero si yo también soy ciudadano romano, Sí, amén. ¿qué está pasando conmigo? Hechos capítulo 22, versículo 28. Dice Hechos capítulo 22, versículo 28. Amén. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Sí. Oye, hermano, Ujú. entonces
El otro lo adquirió por influencia y Sí. por su capacidad y todo, pero este era ciudadano de nacimiento. No nos podemos equivocar. Es muy importante que leamos la Escritura y podamos interpretar estas cosas. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros aquí, hermano? Sí, amén. Mire, la tierra es el estrado de los pies del Eterno, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, unos dicen que la hoja no se cae. La palabra dice que las hojas no se mueven, sino es la voluntad de Dios. Sí, amén. Y si Él tiene control de una hoja tan sencilla que es, ¿cómo no va a tener control y cuidado de un hombre y de una mujer que ha sido circuncidado por la sangre bendita del Cordero inmolado en la cruz del Calvario? Sí, amén, aleluya. Es una falta de convicción, una falta de seguridad. Es como, hay muchos dichos en el mundo, ¿no? No recuerdo pero dice que corre sin que lo persigan. ¿Cómo es? Se me olvida. Bueno, sí. Hermano, si usted no debe nada, no corra. Aquí estoy. El policía se va a quedar así. No, aquí estoy, sí, como no. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué fue lo que hice? ¿O qué está pasando? El que nada debe, nada teme. Absolutamente. Siga, hermano. En peligro de muerte muchas veces. Hechos, capítulo 9, versículo 23. 21, no, perdón. Esto es capítulo 9, 23. Dice, Ujú. pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. Y Hechos, capítulo 21, versículo 31. Versículo 31 dice, Ujú. y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada Ahí hasta el 31, ¿no? 31 nada más. Y Hechos 22, 22, dice su bendita palabra. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hechos capítulo 23, versículo 12. Hechos capítulo 23, versículo 12 dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Aleluya. Hechos capítulo 25, versículo 3. Dice, Hechos capítulo 25, versículo 3, dice, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ok, Aleluya. dése cuenta de una cosa. Nosotros honestamente no tenemos motivos para alegar, para quejarnos. Estamos en un país que nos ha abierto las puertas. Gloria a Dios, gracias. Dese cuenta este hombre llevando el glorioso mensaje de la palabra de Dios
Y no era cualquier hombre, era un hombre preparado, era un hombre que tenía sus credenciales, tenía diferentes nacionalidades el hombre. Hermano, y mire cómo lo trataron. Ahora, no nos ha pasado a nosotros ni la más mínima parte de lo que le pasó a este hombre. Claro, el hombre llevaba la gloriosa palabra del Señor, la unción del Señor. El hombre donde llegaba se le aglutinaban las personas, porque era conocido en todo el mundo el hombre ya. Por eso lo quería matar. Adelante. Amén, gloria a Dios. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. Una de estas veces fue la de Filipos, en donde después de ser azotado fui encarcelado. 7. Una vez más apedreado. Pablo y Bernabé llegaron a Listra, ¿sí? Y al ver a un cojo, oraron y el Señor lo levantó. Oiga, dése cuenta. Pablo y Bernabé, estos dos hombres que acabamos de leer, conquistaron 5 continentes, hermanos, 5 continentes, no 5 ciudades, no 5 países, sino 5 continentes. Miren lo que dice: Pablo y Bernabé llegaron a Listra y al ver a un cojo oraron y el Señor lo levantó. No fueron ellos. Sí. Amén. Todo el mundo dice: yo esto, yo declaro, yo decreto y levántate. No. El Señor Jesucristo tenga misericordia y que el Señor Jesucristo tiene el poder para levantarte. Sí. Hermano, es el Señor. Amén. Y al ver a un cojo, oraron y el Señor lo levantó. El Señor lo levantó. Pero mira lo que dice enseguida. Sí. Pero vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo, y creyendo que había muerto, le arrastraron fuera de la ciudad. Dígame qué mal hizo. Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Síganme. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día. Hermano, dígame, ¿tenemos nosotros motivos para quejarnos? Ninguno. Pero sí tenemos muchos motivos para santificarnos, Sí, amén. y para servirle con pasión al Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, amén. Este lugar debería estar abarrotado Sí, amén. de hombres y mujeres deseosos de aprender la bendita palabra del Señor. Pero la pereza y las excusas se los comen vivos. Es cierto. ¿Sabe por qué? Porque no hay pasión. Hay pasión para trabajar, hay pasión para jugar, hay pasión para divertirse, hay pasión para todo, pero menos para estudiar la palabra. Exacto. El Señor Jesucristo pudo haber tenido miles y miles de discípulos. ¿Cuántos tuvo? Hermanos, dése cuenta. Tú sígueme, les decía: Señor, es que tengo unos burritos para vender. Ve y vendí. Quédate vendiendo tu burro. Es que tengo que enterrar a mi papá. Deja que los muertos entierren a los muertos. Si ya está muerto, ¿cuál es el problema? Ven conmigo. Exacto. Es que tengo una yuntica de bueyes y que si no hago este negocito. Hermano, el Señor es prioridad Sí, amén. en nuestras vidas. Se nos olvida dónde estamos y quiénes somos. Estamos en un país que no es el nuestro. Aquí nos ha bendecido. ¿Y por qué nos bendice? Porque nosotros somos buenos, porque tenemos algo,
Nos bendice porque Él es bueno, Amén. Amén. no porque nosotros seamos buenos. Ujú. Porque Él es la bondad. Sí, amén. Y nosotros no logramos traducir o comprender qué es lo que Él quiere con nosotros. Señor, tráeme mis hijos, trae mi papá, trae mi mamá, trae mis tíos, mi abuelo y todo el mundo. Se los trae. Y fueron unas pachangas terribles, hermano. En cambio de ir de rodillas a los pies del Eterno, celebran, botan la casa por la ventana, trago, comida, música y milonga. En cambio de ir a los pies del Eterno, Señor, gracias. Amén. Me Aleluya. trajiste a mi familia, gracias, Señor. Sí. Es cierto. Esta ingratitud tan grande de parte del ser humano, ¿usted no cree que al Señor le duele en su corazón? Y entre ellos hay un alto porcentaje de cristianismo involucrado en este tipo de eventos. Sí, Gloria a Dios. Ha estado como náufrago en alta mar. El naufragio conocido fue el que padeció cuando lo llevaban preso a Roma y cerca de la isla de Clauda. Hechos capítulo 27 versículo 16. Hechos capítulo 27, versículo 16. Dice la palabra de Dios así. Y habiendo corrió a Sotavento, habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda. Con dificultad pudimos recoger el esquife. Con dificultad pudimos recoger el esquife. sigamos. Amén, dice. En caminos muchas veces el Espíritu Santo le alertaba. Oiga, dése cuenta lo que dice ahí. Ujú. Quiero que esto lo graben ustedes en sus mentes, en sus corazones. El Espíritu Santo, Le alertaba de los peligros. oiga, hermano, Aleluya. dígame, hermano, por favor, no es bonito saber de esto. Sí, amén. Tener conocimiento que Dios está contigo Amén. Amén. en todas las dificultades. Y si Él permite algo, es para nuestro propio bienestar. Sí, amén. Es porque Él va a ser testigo, Dios va a ser testigo de lo que estamos pasando o lo que sucede con nosotros. Amén. Pero Dios no desconoce los peligros Bien. o las necesidades que nosotros estamos atravesando. Amén. Amén. Continuamos. El Espíritu Santo le alertaba de los peligros. De los peligros. Dice, dice, de los peligros. Cuando deseaba ir a algún lugar y había un peligro, no le permitía llegar. Ok. Sí, ¿Qué significa eso, hermano? Por favor, es que al leer nosotros estamos haciendo sí. una imagen verbal de lo que él estaba pasando. Amén. Y cuando él llegaba allí, el Señor ya estaba ahí. Sí, aleluya. Siga, hermano. Sí. Lucas, en el libro de los Hechos, resaltó la obra misionera y en pocas ocasiones menciona los peligros que vivían. ¿Por qué Lucas? Acuérdense que yo le dije que Lucas era el que le escribía los libros al apóstol Pablo. Ajá. Que vivían. Dice, los caminos, dice, presentaban peligros de montaña muy altas, terrenos áridos, lo que hacía el viaje complicado para los caminantes. 10 dice, en peligro de ríos,
La zona costera del mar Mediterráneo tenía temporadas de huracanes y lluvias que impedían que el apóstol pudiera ir de un lugar a otro por lo crecido de los ríos. Ok. Aquí salta una pregunta. ¿Qué tenía que hacer el apóstol por allá? Estando en aventuras, en peligros, exponiendo su vida cada rato. ¿Por qué? Por la pasión que él tenía. Sí, amén. Aleluya. Porque él era un mensajero de Jesucristo. Ve y llevas la palabra a tal ciudad. Ve a tal parte, porque ahí hay alguien que te está esperando. Y el hombre decía, Señor, pero es que tan lejos. ¿Y quién va a ir conmigo? Y el peligro. O me voy caminando o me voy a pie. Hermano, por favor. Aleluya. El Señor está dando una orden, hay que ir. Si es una orden perentoria, no se puede aplazar. Hay que ir, hermano. Aleluya. Peligros de los de mi nación. Perdón, tema. Peligro de ladrones. Generalmente en los caminos habían asaltantes que despojaban a los caminantes de sus pertenencias. La palabra del buen samaritano habla de los ladrones en los caminos. Mateo, versículo 10. No, pasemos al 12, hermano. ¿Al 12? Sí. Peligro de los de mi nación. Los judíos no querían a Pablo. Oiga, no, y lo va a explicar. Los judíos no querían a Pablo. ¿Sí? Y Pablo era judío, no se lo olvide, hermano. Porque se había convertido en cristiano. Pero ahora hasta los judíos cristianos le tenían miedo porque pensaban que se quería ganar su confianza para después llevarlos presos. Permítame, para después llevarlos presos. ¿Por qué? Porque eso era lo que él hacía antes. Los que no eran fariseos como él los ponía presos. Pero mire lo que hace Dios, hermano. Sí, amén. Lo trae a los pies. Sí, amén. Pero cuando él iba a Damasco, respirando aún odio en contra de la gente, se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le responde, ¿quién eres, Señor? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es inspirado por el Espíritu Santo. Sí. Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y a partir de ahí, Pablo se convirtió. Amén. Y ustedes ya conocen la historia. Sí. Los de su propia nación le tenían miedo, hermano. Porque era un hombre así. Era abogado, era todo. Era un tipo extremadamente preparado. Dice que pensaban que los quería convencer para luego encarcelarlos. Sí, hermano. Sí, hermano. Llevarlos a las autoridades, dice. Peligros de los gentiles. En Iconio, tanto judío como gentiles se unieron para afrentar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Hechos capítulo 14, versículo 5. Hechos capítulo 14, versículo 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Sí. Sí, hermano. Peligros en la ciudad. ¿Sí? Llegó el momento que el apóstol Pablo decidió predicar en las ciudades grandes y de ahí desplazarse a poblaciones pequeñas. Sin embargo, también encontró oposición
con los de las sinagogas. ¿Sí? Peligros en el desierto. En los viajes recorría grandes distancias y tenía que Pernotar. pernotar en el ¿Sabe qué es camino. pernotar, no? Sí, acampar, Acampar, descansar, descansar. dormir. Dice, a pesar de los animales o climas extremos. Peligros en el mar. En el versículo anterior mencionó los naufragios, sin embargo, repite lo mismo para poner mayor énfasis y peso. Peligros entre falsos hermanos. Aleluya. Excuse me. Culmina esta lista con lo que más le dañaba. Los que se llamaban hermanos, pero iban con el afán de destruir el trabajo que había realizado el apóstol Pablo. Dice, confundiendo a los nuevos creyentes. Se encontraban en todos lados, desde Jerusalén hasta los lugares más retirados. En cuanto se enteraban que Pablo llegaba a una ciudad a predicar, ellos iban para contradecir el evangelio de Dios. Oiga, hermano, ¿no está pasando hoy en día? Sí, así Si usted se santifica, si usted aprende, si usted se capacita, la gente, hermano, lo primero que hace es, se está preparando para hacernos torcer, para desviarnos. No, hermano, no. En trabajo y fatiga. Ni comimos de balde el pan de nadie, oiga, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con el afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea que el pan que se comían, ellos lo trabajaban, se lo ganaban haciendo cualquier cosa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Deja hacer un énfasis yo aquí de donde vamos de esta enseñanza. Aquí en esta mesa hemos estado bastantes hermanos, hasta 8 o 9 o 10, en lo que me ha tocado a mí para acá. Yo hablo de mí para acá, donde ha habido hermanos con alto conocimiento, ¿sí?, de la palabra, en cuanto a leer, a escribir, a escuchar, a retener, ¿sí? Pero yo veo que a veces, o yo lo poquito que he observado, y lo voy a decir así, literal, como es, porque yo se lo puedo decir a cualquier persona de una forma educada. Si tú eres esa persona, trata de ser la persona que eres, pero para el bien de los demás, ¿sí? Amén. No para el orgullo personal. Amén. Eso no sirve de nada, porque si fuera para ayudar a los demás, aquí estuvieran, o aquí estuviéramos. Y si es por orgullo personal, no, pues hay que se queden ellos, acabo eso, está fácil para mí. Y es feo. Yo lo callo y lo digo, ahorita lo digo por la cuestión de dónde va la enseñanza, pero a veces uno lo ve y lo calla porque es mejor callar que hablar, ¿verdad? Amén. Y segunda de Tesalonicenses, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses. Sí, 3:8. 3:8. Muy importante hacer esas reseñas porque esto nos sirve a todos. Sí, amén. Dice segunda de Tesalonicenses 3:8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos
con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 12. Así dice la palabra. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecimos persecución y la soportamos. ¿Sí? Aleluya. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecimos persecución y la soportamos. Aleluya. Gloria a Dios. En hambre y sed, en muchos ayunos. En dos ocasiones anteriores el apóstol Pablo había externado a los corintios las carencias que tenía. Él les dijo las necesidades que estaba padeciendo. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 11. Todas estas situaciones, si no las sacamos al aire, hermano, si no hacemos énfasis en esto, la gente va a pensar que fue fácil para él. No, no fue fácil. No. Fue uno de los hombres más sufridos en el ministerio del Señor. Sí, amén. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 5. De Corintios capítulo 7, 6, versículo 5. Dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. En dos ocasiones anteriores el apóstol Pablo había externado a los corintios las carencias que tenía. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos, bueno. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 5. ¿Es el que leí ahorita? Capítulo 6 versículo 5. Ujú. Ok. Siga, 21. El 21 dice, en frío y en desnudez. Escribió en Romanos capítulo 8 versículo 35. Dice, Este versículo que vamos a leer es un reto Sí. a la adversidad. Hermano, no podemos ser vencidos, no seas vencido de lo malo, sino vence antes con el bien el mal. Sí. Porque en mi país hay un dicho que dice, el frío conoce al desnudo. El que es temeroso, miedoso, Sí. que es inseguro, el diablo se la conoce rápido. Rápido. ¿Ustedes creen en los milagros? amén. Yo también. Sí, amén, aleluya. Yo también. Sigan. Romanos capítulo 8 versículo 35. Sí, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oiga, ¿quién? Escúchame bien. El problema que tenemos nosotros, hablo de los hispanos, Sí, amén. es un problema de comprensión. Porque nosotros creemos que la gramática que nosotros usamos es igual a la gramática de las Sagradas Escrituras. Estamos equivocados. Sí. Mucho. Porque la gramática de las Sagradas Escrituras no es inspirada por hombres. Repitan las dos primeras palabras, por favor. ¿Quién nos separará ¿Quién
nos separará de qué? del amor de Cristo. Oiga, lanza el Señor a través del apóstol, lanza una frase, no al aire ni al viento, sino a las huestes espirituales. Sí, amén. Amén. ¿Quién nos separará Del amor de Cristo. del amor de Cristo? Permítame. Y empieza a enumerar Persecución, todos angustia. las enemistades que hay en el aura espiritual, en la dimensión espiritual. Empiece otra vez, por favor. Estos versículos son para cimentar, afianzar al hombre en el camino del Señor. Sí, Sí, amén. amén. No solamente cimenta, sino le da una convicción poderosísima. Pero el hombre tiene que estar conviccionado y parado en la roca de los siglos, que es el Eterno. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Como está escrito, oiga, como está escrito, por causa de ti ¿quién es? De Jesús. Del Eterno. Como está escrito, por causa de ti somos, Muertos todo el tiempo. dice, ya no vivo yo, es Cristo el que tiene mi vida escondida en Él. Gloria a Aleluya. Dios, amén. ¿Se da cuenta, hermano? Sí, amén. Siga. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, Somos, somos más que vencedores Aleluya. por Gloria a medio de Dios. aquel que nos amó. Aleluya, Padre Gloria Santo. a démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Amén. Hermano, ¿cómo no va a tener un eco poderosísimo Sí, amén. eso en nuestras vidas? No es que yo los entusiasme, es que la palabra Amén. tiene su propio espíritu, Sí, hermano. amén. Aleluya. Aleluya. Sí, hermano. Le escribe a Timoteo. No, pero mira lo que dice, ni persecución, angustia, hambre, Oh, desnudez, perdón. espada, nada le separará de Cristo. Ajá. Le escribe a Timoteo, siga, hermano. Ajá. Le escribe a Timoteo. Le llevé su capote que había dejado en casa de Carpo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Hermano, esto es Lindo. una inyección para Sí, nosotros, hermano. Versículo. Esta es la penicilina del espíritu, hermano. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 4, 13. 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El hombre andaba con su libro para todas Ajá. partes. Gloria a Dios. Además de otras cosas, Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? no me indigno. No, Pero mira lo que dice. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Ujú. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién se enferma y no me doy cuenta? Ujú. ¿A quién se le hace tropezar y a mí no me importa? Ujú. O sea, no nos enteramos quién está enfermo, quién está pasando por dificultades, a quién hemos hecho tropezar y yo no me he dado cuenta. ¿Esto se predica? No se predica. No se predica, mucho menos se hace. Y mucho menos se enseña. Mucho menos se practica, ¿va? Sí.
Sí, me gusta, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? No me indigno. Y yo no me indigno, perdón. Gloria a Dios, dice, como conclusión a estas arbitrariedades confirma el amor que tiene por la iglesia y cómo se preocupa por cada una de ellas. Eran por cada una de ellas que eran necesario que la iglesia de Corintios abriera bien los ojos para evitar a todo aquel que fuere tropezadero de los recién convertidos, y como humano también se Y enfermaba, como humano también se enfermaba. como cada uno de ellos. Sin embargo, no se sentían superior, sino al nivel de todos los creyentes. Amén. Aleluya. Aquí terminamos. Aquí me confirma lo que yo le decía. Gloria a Dios. Sí. Dios